Así que vamos a leer Marcos capítulo 6, los 56 versículos. Es un pasaje súper largo, con un montón de cosas diferentes y a veces cuesta encontrar un hilo por el que seguir, ¿no? Porque seguro que muchos de vosotros habéis escuchado predicaciones estupendísimas de solamente unos pequeños trozos de ellos. Así que cogerlo todo junto es una tarea imposible y explicarlo todo en 30-35 minutos. Dice Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para el testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pides te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo les dijo: dadle vosotros de comer.
Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, o a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Largo. Mucho pasaje. Creo que algunos de los más conocidos o familiares para todos aquellos que llevamos un tiempo ya aquí en el tema de la iglesia evangélica, pues no es muy conocido. Así que, ¿cómo llevar esto adelante? Entonces, estaba dándole muchas vueltas y he tirado por aquí. Mesías o farsante. Parece clickbait de redes sociales, ¿no? Es una frase de estas para que la gente le llame la atención, pero no voy por ahí. ¿Quién es Jesús? Más allá del hombre que la historia afirma que existió, está una cuestión mucho más profunda. ¿Lo que él afirmó sobre sí mismo era verdad o era mentira? La respuesta a esta pregunta es la pregunta más trascendental que tenemos que responder, porque tiene que ver con nuestro destino eterno. Nuestra vida en el futuro, nuestro más allá, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con liturgias, con obras, con ofrendas, con doctrinas, con teología, con ninguna ciencia. Además, no hay una opción intermedia. O Jesús es realmente quien decía ser, el Mesías, Dios hecho hombre y por lo tanto el Salvador del mundo, o por el contrario era un simple ser humano que vete tú a saber con qué oscuro fin engañó a sus contemporáneos y por extensión a un número incontable de personas durante milenios, y por lo tanto podríamos afirmar que Jesús sería el mayor villano de la historia humana. Así de claro. O Jesús es el Mesías o es un farsante. Y los primeros que tuvieron que enfrentarse a ese dilema y posicionarse fueron aquellos que le vieron y le escucharon durante su ministerio terrenal, durante aproximadamente 3 años y medio, que se divide, que comprende el ministerio de Jesús y que se divide en 3 periodos de más o menos un año. Esta parte me la iluminó Walter. Gracias, Walter, porque a Dios lo que es Dios y a Walter lo que es Walter. Es bueno tener pastores que te echen una mano cuando tú pues estás un poco indeciso. Hay un año al que se llama de inauguración, que curiosamente en el Evangelio de Marcos solamente se recogen los primeros 15 versículos del capítulo 1. Este sí que resumió un año en 15 versículos. Después empieza lo que se llama el año de la popularidad, que comenzaría, digamos, en el capítulo 1,
versículo 16, y comprendería hasta lo que terminó Fernando la semana pasada, el capítulo 5. Y a partir del capítulo 6 empezamos lo que se llama el año de la oposición. Y veis que Marcos es el que más se centra. Año de inauguración, año de popularidad, año de oposición. No son términos exclusivos. No es que en el año de popularidad no hubiera oposición, ni que en el año de oposición dejara de ser popular, sino que el rasgo más importante es este. Jesús comienza a enfrentar una oposición muy dura y muy fuerte que terminó, alerta de spoiler, con Jesús clavado y muerto en una cruz. Otra característica muy importante es que a partir de este momento Jesús deja de hacer llamados a la nación de Israel. La nación de Israel pues ha recibido la oferta, ha recibido el desafío y reiteradamente la ha rechazado. Y Jesús a partir de ahora deja de dirigirse a la nación y comienza a dirigirse a personas. Llamados personales a un arrepentimiento. Las confrontaciones, los enfrentamientos con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los doctores de la ley, con todo el cuerpo religioso, cada vez es más fuerte, cada vez es más evidente, y Jesús comienza a hablarle a sus discípulos acerca de su muerte. Es muy importante decir que Jesús tuvo claro desde el principio quién era. No es que la fama se le subió a la cabeza, que se subió arriba. Que las adulaciones de quienes le seguían hicieran que llegara a afirmar algo que él no pensaba y que empezó a pensar con el paso del tiempo. No fue una evolución, no fue una desviación de su idea inicial. Es muy interesante, y nos lo vamos a leer el relato de Lucas 2, donde encontramos a Jesús solamente con 12 años de edad en el templo, hablando con los doctores de la ley. Y ya tan niño, los doctores de la ley se sorprenden por sus preguntas y por sus respuestas. Y cuando María, su madre, conocemos la historia, pues se acerca y le reprende que lleva allí tanto tiempo y que se hubiera despistado de ellos, Jesús le hace una respuesta contundente. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años. Él sabía para qué venía. Jesús tuvo claro desde antes de empezar su ministerio la realidad de su naturaleza divina. ¿Y cómo encajaron sus contemporáneos esta afirmación? Y de forma especial, la autoridad religiosa. ¿Le reconocieron como aquel a quien apuntaban las Escrituras? Bueno, con alguna honrosa excepción, podemos afirmar que el rechazo fue la respuesta generalizada, desde el primer momento. Aunque fue aumentando, como hemos dicho antes, en intensidad y en violencia hasta su muerte. Toda la nación, contagiada y manipulada por sus líderes, le rechazaron, también pidiendo su muerte en la cruz. Para Israel, Jesús fue un farsante. Pero la pregunta más importante es, ¿qué vas a responder tú hoy? Porque volvemos a preguntar lo mismo. ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos a dividir el pasaje. El otro día Fer casi le da un jamacuco cuando le dije que solamente iba a tener 2 puntos. Solo 2. Solamente lo ha hecho Walter otra vez. En primer lugar, las credenciales incontestables. Esta es una constante en la vida de Jesús. No hay ningún detalle de su vida, ya desde el momento de su concepción, que digamos que bueno, que fue la casualidad, que fue el azar. Cada detalle, incluso algunos súper pequeñitos, estaban profetizados en la Escritura. Y así vivió toda su vida. Es apabullante, es increíble el nivel de cumplimiento incluso de esos detalles. Empezando, por ejemplo, por la elección de sus padres terrenales. Marcos no pone su genealogía, algo que sí ponen Mateo y Lucas, pero cuando vemos la genealogía de Jesús vemos, oh casualidad, que tanto su padre como su madre eran descendientes en línea directa del rey David. Casualidades. Y ahora que ya es Navidad, porque ya lo ha dicho Mariah Carey y lo ha dicho también Abel Caballero, empezamos en los tiempos del nacimiento de Jesús, que parece que en la Navidad pues que no se habla. Y vemos como todo lo que ocurre durante ese tiempo de la Navidad, durante el tiempo en el que él va a nacer a Belén, de cómo vienen los magos y toda la historia. Los magos, sí, los magos. Iba a decir los reyes, pero al revés, los magos.
vemos como todo en su nacimiento, solamente por decirlo así, apunta y está respaldado por la Escritura. El niño que nacía allí no era un niño normal y corriente, era el Mesías anunciado y prometido durante siglos. Y así es el relato de los evangelios. Durante su ministerio vemos a Jesús cumpliendo una tras otra todas las demás profecías que se habían hecho. Los diversos milagros que realizó apuntaban sin ninguna duda a que no era un hombre más. Ni siquiera era un profeta más. Ni siquiera era el más grande de los profetas. Lo que él hacía, solamente Dios podía hacerlo. Y vemos en los evangelios como el poder que él despliega sobre tantas áreas diferentes no se puede comparar con ninguna otra persona. Si analizamos la historia de Israel, si analizamos el Antiguo Testamento y lo que hicieron después los discípulos, vemos que lo que hizo Jesús fue incomparable. Lo que hizo sobre sí mismo, la victoria sobre la muerte, resucitando al tercer día, es la evidencia final y definitiva de que era quien iba a ser. Vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, ya lo vimos hace unas semanas, cuando curó a un paralítico, el conflicto que surgió cuando le dijo que le perdonaba los pecados. Y los fariseos, que eran muy listos, entendieron perfectamente. Solo Dios puede perdonar los pecados. No solamente lo que él hacía, sino lo que él decía, afirmando ser el Mesías, afirmando ser el Hijo de Dios, afirmando ser Dios hecho hombre, diciendo durante 7 frases que debieron de retumbar y clavarse en los oídos de los fariseos. Yo soy el pan del mundo, yo soy la luz del mundo. Y el pasaje que tenemos hoy es otra muestra más de todo esto. En los versículos del 30 al 44 encontramos la alimentación de los 5.000. Es un relato de tal trascendencia e impacto que aparece en los 4 evangelios. Es interesante que lo reflejan los 4. Incluso Juan, que siempre va un poco por libre, refleja la alimentación de los 5.000. Y vemos su poder sobre la materia física. Porque Jesús no hipnotizó o sugestionó a las personas para que pensaran que no tuvieran hambre. O darle muy poquito de aquellos 5 panes y 2 peces, que ya me vas a decir tú cómo lo divides entre 5.000 hombres, más mujeres y niños, así que ahí había más de 10.000 personas. Multiplica algo físico que es muy pequeño, que es nada. Le da de comer a más de 10.000 personas. Se sacian. Y recogen de sobras 12 cestas llenas. Esto es tremendo. Luego en los versículos 45 al 52 vemos a Jesús andando sobre la mar, no el mar, la mar, y calmando el viento. No solamente su poder sobre la materia física, sino su poder sobre la naturaleza y sobre los elementos. Hace unas semanas la vimos calmando la tempestad, durmiendo allí sobre el banco, que debía de estar muy, muy cansado para, encima de una madera de almohada, quedarse dormido. Pero en esta ocasión los discípulos, buenos marineros, gente curtida de mar, de Galilea, pero de mar, llevan ya varias vigilias remando con el viento contrario y están agotados y ven acercarse una forma en el fondo. Y lo primero que piensan es que es un fantasma, una aparición. Pero es Jesús, que viene andando sobre las aguas. Y no es trampa, hay el mago Pop que hace un truco de magia andando por encima del río Támesis. O a veces vemos en estos reportajes del National Geographic una especie de lagarto pequeñito que va andando sobre el agua, pero claro, pesa muy poquito y va tan rápido que va haciendo chof chof con unas patas tipo... No, aquí no hay trampa. No está tampoco con una tabla de surf. Jesús viene andando sobre el agua. Y cuando se sube a la barca, se calma la tempestad. En esta ocasión no da la impresión, por lo menos en el pasaje, que temieran por su vida.
Pero los discípulos se quedan atónitos. Versículos 53 a 56, sanando a los enfermos. Jesús sanaba enfermos de toda clase, de toda enfermedad. Si lo pillaran ahora para la sanidad pública, arrasaría, porque un médico solo los curaría a todos. Paralíticos, ciegos, leprosos. No había enfermedad que se le resistiera. Además, Jesús no tenía un protocolo. Bueno, a ver, curar ciegos, curar ciegos. Cuando curo ciegos tengo que hacer primero esto, luego esto, luego... No, Jesús a veces tocaba a la gente, a veces no tocaba a la gente, a veces les hablaba, a veces no les hablaba, incluso alguna vez sanó a gente a distancia. Lo cierto es que él era capaz de curar todas las enfermedades. Y en esta ocasión, la gente que toca su manto, como vimos la semana pasada, con la mujer que padecía de flujo de sangre. Y en los versículos 7 a 13 vemos cómo Jesús envía a sus discípulos y les da poder. No tiene su poder en exclusiva, es muy interesante, sino que lo comparte a aquellos que envía en su nombre. No solamente Jesús sanó a la gente, no solamente hizo él actos de poder extraordinarios, vemos a sus apóstoles haciendo milagros. Y si seguimos la Escritura y llegamos al libro de los Hechos, vemos como aquellos que le siguieron también hicieron milagros en el poder, en el nombre de Jesús. De manera que es capaz de transmitir ese poder divino para que obre a través de, esta vez sí, seres humanos normales y corrientes. Credenciales incontestables. No se puede negar. Lo segundo que vemos es un conflicto ilógico. Han sido presentadas las pruebas. El Mesías viene a la nación de Israel, reivindica ser el Mesías de quien hablaban las profecías, aquel a quien presuntamente esperaban, y no es una afirmación al aire. Se presenta refrendado con pruebas, podemos examinar cada detalle, contrastarlo con la profecía. ¿Cuál fue el de sus contemporáneos? Pues ya vemos cómo acabó la cosa. No queremos que éste reine sobre nosotros. Y es muy importante ver, y el pasaje lo cita, que no fueron capaces de negar las evidencias presentadas. Reconocían que Jesús hacía y decía cosas extraordinarias. No sabemos el número de testigos presenciales de sus milagros, pero por ejemplo aquí, más de 10.000 personas fueron alimentadas. Lo que Jesús hacía era algo público, era algo que era conocido, algo que se extendía. De aquello no había WhatsApp. Imaginaos que hubiera WhatsApp, arderían las redes sociales, con fotos, con vídeos. Bueno, pues en aquellos tiempos no había esto, pero su fama se extendió por toda la nación. Y a lo largo de toda la nación podías encontrar personas que podían dar testimonio, que habían visto o que habían escuchado o que habían después recibido el testimonio de alguna persona que había sido tocada, transformada, sanada por Jesús de Nazaret. El sentir más general, como vemos en los versículos 14 a 16, era que pensaban que era un profeta. Sí, un profeta. Un nuevo profeta. Quizás algún profeta de la antigüedad que ha vuelto a la vida resucitado. Los más atrevidos decían, bueno, ha vuelto Elías, que para la nación de Israel era considerado como el más grande de los profetas. Bueno, Elías realmente no había muerto. Elías había sido llevado en aquel carro de fuego. Este era el sentir más general. Sin embargo, aunque
podemos pensar que a partir de ahora empieza la oposición. Ya desde el principio, los principales líderes religiosos le habían rechazado y procuraban su muerte. Juan capítulo 5, versículos 16 al 18, es un pasaje donde encontramos quizás la primera referencia al rechazo a Jesús como Mesías. Acaba de sanar a una persona, oh gran blasfemia, en un día de reposo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que lo pillaron a la primera. Sin embargo, lo rechazan. La evidencia de sus obras, la evidencia de sus dichos, nos dicen es que nadie habla como este hombre, con esta autoridad, con esta sabiduría, con este respaldo. Solo alguien venido de Dios puede hablar así. Lo más triste, al menos para mí, es que el rechazo no fue una consecuencia de un análisis cuidadoso de las evidencias y ver que no eran ciertas. Podemos decir muchas cosas, yo puedo hacer cualquier tipo de afirmación, pero esa afirmación tiene que comprobarse. Y vivimos en tiempos donde a veces por redes sociales nos llegan teorías realmente muy locas, que no resisten el más mínimo análisis. Tú tienes que examinar eso que dice esa persona, contrastar los hechos y emitir tu juicio. Sin embargo, no hay un análisis, no hay una reflexión, no hay un razonamiento. Y en los versículos 1 a 6 encontramos un pasaje que me parece realmente triste. Jesús llega a su tierra, a Nazaret, aunque realmente Jesús nació en Belén, spoiler navideño otra vez. Jesús desarrolló los primeros años de su vida, prácticamente los 30 primeros años de su vida, salvo un tiempo que estuvo en Egipto, en la ciudad de Nazaret, que estaba al norte. Y Jesús consideraba su tierra Nazaret, porque era de donde pacía y de donde nacía. Y llega allí. Allí ha pasado pues muchos años, ha sido el hijo del carpintero. Y en Lucas 4, 16 a 30 ya nos muestra que estuvo ahí otra vez, más o menos un año antes, e intentaron matarle. Intentaron despeñarle. Es cuando entra allí en la sinagoga y le dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Y sus vecinos y probablemente familiares intentan buscarle y tirarle por un precipicio abajo. Y en esta ocasión la cosa no es tan violenta. Por lo menos no intentan matarle. Reconocen que hace cosas. Reconoce que dice cosas. Pero el rechazo es en base a sus prejuicios. Vamos a ver, ¿me vas a decir tú que Jesús, el hijo de José y María, es el Mesías? El carpintero, el que ayudaba a su padre a hacer sillas y mesas. ¿De verdad me vas a decir que ese es el Mesías? Pero si le conocemos desde niño, si conocemos a sus hermanos, a Jacobo, a Judas, a sus hermanas, así que por lo menos la familia de Jesús era de 7, era una familia numerosa. No puede ser, ¿cómo va a ser el Mesías? Si lo conocemos de toda la vida. Acá ya, no me vengas con tonterías. Mesías. No les encajaba. No les encajaba. Es la misma sentencia de la multitud en Juan 7, 41 y 42. Juan 7, 41 y 42, otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pues claro que sí. Claro que venía de Belén. Allí había nacido.
Y los fariseos en el versículo 52 ya lo planchan todo. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Tenían un concepto de las Escrituras totalmente cerrado. Una lectura de la Biblia absolutamente plana. Hay una imagen que vi el otro día en internet y me gustó mucho y me pareció adecuada para el mensaje. Quita el texto que si no, no se ve. Ahí está. ¿Cómo lo leemos en la Biblia y cómo lo interpretamos? En el lado de la pantalla de acá, es que, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo lo leemos en la Biblia? Bueno, ese es un plano. Y todos que habéis visto un plano en 2 dimensiones, pues veis que una escalera se dibuja así. Y cualquier persona que tenga, yo ya no digo que sea arquitecto o que sea constructor, creo que cualquier ser humano ve eso e interpreta que esa escalera va y viene y que hay que subir y bajar por ahí. Pero si tú coges eso y lo interpretas literalmente, vas a construir lo del otro lado. Y por esa escalera ni subes ni bajas. A veces nos pasa así con la Biblia, gracias Fer. Somos exageradamente literalistas y a veces interpretamos cosas absurdas. Y esto es lo que le pasó a ellos. Mira, de Galilea no hay ningún profeta de Galilea. El hijo del carpintero, no, de ninguna manera. Si vamos a las Escrituras, vemos como dentro de los profetas había gente de todos los lugares, prácticamente de todas las regiones de Galilea, del norte, del sur, del medio, de Galilea, no, de Israel. Y había gente de todo tipo de oficios, incluso uno era pastor de ovejas. Ser profeta no era una carrera profesional, no había una universidad de profetas donde ibas allí después de hacer tu selectivo y pasabas X años y te daban tu certificado de profeta, no. Dios señalaba, elegía a una persona y le confería el poder. Jesús se asombra de su incredulidad. ¿Cómo es posible que me rechacen? Y más con estos argumentos, porque si hubiera algún tipo de argumento sólido se podría entender. Podrías no compartirlo, pero se podría entender. Pero no hay argumentos sólidos. Y tristemente muchas personas hoy día rechazan a Jesús igual. Con prejuicios, con ideas que traen a priori, sin una razón con la que tú puedas argumentar o con la cual tú puedas entrar a valorar ese razonamiento y entrar en un diálogo franco. Versículos 17 a 29 es una historia realmente terrible. Los otros evangelios lo resumen. Marcos se detiene un poquito más con la historia de la muerte de Juan el Bautista. Es una situación muy sorprendente. Hay 2 personajes, o bueno, 3, que destacan. Uno es Herodes. Este Herodes no es Herodes el Grande, no el que cuando nació Jesús, sino que es Herodes Antipas. Y su cuñada / esposa, que se llama Herodías. Si acudís a los libros de historia, y esto se lo dejo para Tony porque esto es de las cosas que a él le gusta mucho, vemos como Herodes el Grande tuvo 7 hijos, varones, luego tuvo hijas, con 3 esposas diferentes. Y uno de ellos, que se llamaba Aristóbulo, tuvo una hija que se llamaba Herodías. Esta Herodías se cansaría alguna vez. Se casó con Felipe, que era otro hijo de Herodes el Grande. Así que si Aristóbulo y Felipe eran hermanos, ¿qué eran Herodías y Felipe? Tío y sobrina. Así que Herodías se casó con su tío. Pasado el tiempo, después de tener con Felipe, una hija a la que según Flavio Josefo, porque esto no viene en la Biblia, a veces he escuchado a la gente, no, esto viene en la Biblia, no. El nombre de Salomé no viene en la Biblia, por lo menos como la que aparece aquí. Hay otra Salomé que menciona, pero no es esta. Esto lo menciona Flavio Josefo. Flavio Josefo. Esto lo demasiado. Pues, pasando el tiempo, Herodías
dejó a Felipe y se casó / lo que sea con Herodes Antipas, que era también hijo de Herodes el Grande. O sea, que Herodías, que estaba casada con su tío, dejó a su tío y se casó con su otro tío, estando Felipe todavía vivo. O sea, esto era adulterio, más incesto, esto era un escándalo y mucho más para el rey de Israel. No era algo que, bueno, es una persona que está allí en una aldea perdida, nadie sabía de qué iba. No, no, el rey de Israel, Herodes Antipas, estaba casado con su cuñada y su hermano aún estaba vivo. Y Juan lo denunció varias veces. Da la impresión que a Herodes le daba un poquito igual. Herodes dijo, bueno, sí, vale, es cierto. Porque nos dice que le escuchaba de buena gana. Aunque Juan no callaba y seguro que aprovechaba cada ocasión que tenía para recordarle, por si se le olvidaba, de que estaba casado con la mujer de su hermano, dice que le escuchaba de buena gana. Le gustaba. Incluso no se atrevía a matarle entre lo que le tenía miedo al pueblo y lo que le gustaba, pues lo tenía ahí en la cárcel y bueno, mientras está aquí, pues... Pero Herodías no. Los judíos son en tela, pero las judías parece ser que también. Esta no estaba nada cómoda con el asunto. Y nos dice que procuraba matarle. Y prepara un plan realmente bien elaborado. La chica estuvo aprovechando, esperando el momento y es como las serpientes, ¿no? Están allí en su sitio y esperando a que pase y cuando pasa, aprovecha el momento y pica y ya está. No perdió la ocasión. Y consiguió sacar del medio a aquel que lo que hacía era denunciar su vida tan irregular. Como decía hace unas semanas Abraham, el maestro de las parábolas. Jesús una vez les habló, y lo refieren los 3 evangelios sinópticos, una parábola, no vamos a verla, sobre los labradores malvados, que estaban a cuidado de la viña. Y el Señor de aquella viña que estaba lejos le fue enviando gente, y esa gente que fueron recibiendo a aquellos labradores los maltrataron, les hirieron, los mataron. Finalmente nos dice que el Señor de la viña envió a su hijo diciendo, bueno, de mi hijo tendrán compasión. Y ellos dijeron, no, el heredero. Nos cargamos al heredero y ahora ellos somos los jefes. Y se cargaron al heredero. No sé si la historia nos suena o no. No sé si la ilustración nos es lo suficientemente clara. Porque esto fue lo que hizo la nación de Israel. Esto fue lo que hicieron los líderes de Israel. Ya en el Antiguo Testamento, rechazando, matando, ajusticiando a todos los profetas. Y finalmente, al mismo Hijo. Esta es la verdadera razón del rechazo. Porque el Mesías denuncia el pecado. Y no es fácil convivir cuando alguien te dice que eres un pecador. No es fácil soportar que alguien te diga que lo que estás haciendo no está bien y que tienes que corregirlo. Y esta fue la razón por la que los fariseos buscaron y procuraron la muerte de Jesús. No porque no presentara evidencias, que las presentó. No porque las evidencias eran falsas, porque no fueron capaces de demostrar lo contrario. No porque lo que él decía fuera mentira. No por un afán por la ortodoxia de la palabra de Dios, sino porque lo que Jesús decía de ellos les dejaba en evidencia delante de todos. Y hoy día muchas personas siguen rechazando a Jesús y lo hacen de una forma ilógica.
No hay un argumento, no hay una razón que tú puedas seguir con la cual puedas debatir de una forma, pues, amigable, pero charlarlo. No, es que yo ya tengo lo mío, es que yo ya nací en esto, es que a mí esas cosas me parecen así cosas tan antiguas, no sé. Yo he escuchado cosas realmente curiosas. Pero quizás lo más profundo es ese. Jesús denuncia una humanidad pecadora. Jesús denuncia que hay un problema que todo hombre, que toda mujer tenemos. Y que Él es el único que puede solucionarlo. Y que sin reconocer el pecado, eso es imposible. ¿Qué vas a hacer del Cristo? ¿Cómo contestarás? Dice un himno antiguo, que seguramente si lo empiezo, por lo menos 3 o 4 me van a seguir. ¿Cómo contestarás? ¿Cómo contestarás? ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta personal, para los que estáis aquí, para los que nos escuchan en directo y los que nos vayan a escuchar, si alguno lo hace, todavía después. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un farsante? ¿Es un mentiroso? ¿Es un villano, un criminal? ¿Alguien que ha engañado a todo el mundo y que la gente se va al más allá pensando que salva, engañados por este hombre? ¿O es el Mesías? Dios hecho hombre, el Salvador y Redentor del mundo. No hay una respuesta intermedia. Es una decisión personal. La tienes que tomar tú. Nadie se va a salvar por ser amigo de o familiar de. Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, ni sobrinos, ni demás familia. Ojalá pudiéramos, entendedme, salvar a aquellos que están a nuestro lado, pero es una decisión personal. Que Dios hable a tu vida, que su palabra te impacte y que puedas tomar hoy esta decisión tan importante sobre tu salvación eterna. Que el Señor bendiga su palabra.